París resisten las caídas en Milán. Vamos a ir con el análisis y para eso vamos a recibir a David Galán, director de Bolsa General. David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy querría poner la mirada en múltiples referencias que ocupan nuestra atención de los índices, de sectores, pero sobre todo quería mirar también lo que está pasando en este cierre de semana, mirando a ese mercado de divisas, también el movimiento y cómo está acelerando en medio de todas las tensiones fundamentales el comportamiento del dólar, hoy, bueno, que ahora mismo está retrocediendo frente al euro, pero ¿cómo estás viendo al billete verde? ¿Cuál es el análisis, David? Bueno, lo tenemos ahora mismo en tendencia bajista al euro frente al dólar, es decir, el dólar se está fortaleciendo frente al euro después de un rally del euro bastante importante durante el año pasado y principios de este año. Podemos ver cómo se encuentra, yo creo que a corto plazo es lo que vigilaríamos, este canal bajista en el que se encuentra. Tenemos al euro dólar haciendo una clara sucesión de máximos decrecientes tras haber dibujado una figura de rectángulo de rango lateral entre la zona de 1.1090 y 1.0945. Esa zona de soporte se rompió a la baja y a partir de ahí pues empezó ya la tendencia bajista, ¿no? Justo lo contrario a lo que había ocurrido previamente, ¿no? Con una figura de suelo. Entonces, ¿cuándo mejoraría o pensaríamos en subidas del euro y caída del dólar? Pues en el momento que rompa el techo del canal bajista y supere la media 200 sesiones, que pasa ahora por 1.0775, y se confirmaría rompiendo el máximo decreciente, el máximo anterior, que estaría en niveles de 1.0831, y es probable que vayamos a tener bastante volatilidad o movimiento en próximas semanas, porque me sorprendería que con todo el jaleo que se va a armar, ¿no? con las decisiones o con la negociación, ¿no? del techo de deuda en Estados Unidos, pues seguramente va a haber volatilidad en el Forex, ¿no? en el dólar en particular. Así que cualquier noticia que sea de acercamiento o de no, cuando lleguemos ya al límite, ¿no? A partir de ahora de principios de junio, ¿no? El 1 de junio se dice que se queda sin dinero el gobierno americano, pues si no hemos llegado a un acuerdo y esto sigue así, seguramente vamos a ver bastante volatilidad en el eurodólar, que probablemente se va a mover bastante. Así que pendiente a esos niveles, ¿no? Y como soporte, porque ya digo que está en tendencia bajista, pero tiene mínimos crecientes en el corto medio plazo, y el soporte clave pues lo tenemos en el mínimo que marcó en marzo, que sería 1.0550. Mientras no pierda ese nivel, esto podría ser simplemente una corrección de corto plazo para purgar un poco, consolidar la subida y pudiera luego continuar la subida. Pero ya digo, mientras no supere el canal bajista, de momento en fase correctiva el euro frente al dólar, así que el dólar en tendencia alcista. David, si miramos al dólar, querría que pusiéramos la mirada también sobre lo que estamos viendo en ese mercado de commodities, ese precio del petróleo, que si miramos al calendario, por otra parte, también espera a citas con la OPEP la semana ya para la primera semana de junio, hacia el día 4. Estamos viendo a ese mercado del petróleo que viene de una semana intensa también. Veíamos esos movimientos fuertes con las advertencias, además, por el lado fundamental. ¿Cuál es la radiografía que apuntan los gráficos sobre ese oro negro? Bueno, el petróleo está en fase correctiva, corrigiendo tras una subida bastante vertical. Aquí pues se da el comportamiento péndulo que tantas veces vemos en los mercados, ¿no? De pánico a euforia, a complacencia. Llegamos a ver los futuros del petróleo en negativo en marzo, abril del 20, y desde ahí pues la subida fue espectacular, muy continua, muy vertical, sin apenas descansos. Pasamos en el gráfico del petróleo Brent futuro continuo, pasamos de zona de $13 a zona de más de 110. O sea, la magnitud de la subida fue tremenda, ¿no? Y a partir de ahí, por lo normal, después de una subida tan vertical, pues también es que se produzca una fase de consolidación larga, ¿no? de varios meses, que es en lo que yo creo que estamos. Esa sucesión o esta consolidación se da con sucesión de máximos decrecientes. Ahí se podría marcar una directriz que une esos máximos decrecientes. Si trazamos otra por debajo, pues ya nos sale un canal bajista muy claro que une esa sucesión, y estaría en fase correctiva mientras no rompa. Sería parecido a lo de antes, solo que aquí estamos ya hablando de gráfico diario, o sea que es un movimiento más amplio. Pues aquí mejoraría el petróleo, sobre todo si rompe el máximo anterior, que estaría
en 87,32. De hecho, si ocurriera, pues tendríamos ahí una especie también de rango lateral roto al alza y se rompería el techo del canal, la media de 200 sesiones y, por lo tanto, pues la tendencia bajista podríamos darla por concluida. Y en el muy corto plazo es cierto que se ha superado una resistencia. De hecho, ya digo que en el muy corto plazo sí que habría mejorado un poco el gráfico con una especie de hombro cabeza hombro invertido que estaría todavía activado. Aquí la clave sería no perder 74,55. Hemos visto en gráfico diario que está en tendencia bajista, por eso este tipo de figuras de giro puede costar cumplirlas o puede costar que se acabe reestructurando al alza, pero sí que ciertas posibilidades para el petróleo, porque técnicamente tiene la estructura activada al haber roto la neckline, mientras no pierda 74,65 dólares y luego soportes de muy corto también 73,49 o 71,33. Pintaría a subidas, a continuidad de rebote, si fuera capaz de superar 78,66, que son los máximos que marcó ayer tras los inventarios. Antes de saltar, que querría saltar ahora después al futuro del Nasdaq, pero sí quiero hacer una parada también sobre ese oro, al que esos 2.000 parece que, bueno, los tocó, los estuvo manteniendo, pero parece que está siendo difícil y no vuelve a esos niveles. Estamos viendo además cómo en lo que lleva aún así del año lleva un 5% de revalorización, pero ¿cuál es el escenario? ¿Vuelve o no vuelve? Bueno, yo creo que está en un escenario ahora también de consolidación, pero no hay que olvidar cuál es la tendencia en la que está inmerso, ¿no? El oro está en tendencia alcista. Bueno, lo tengo aquí contra el euro, pero si lo ponemos contra el dólar, pues nos vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Está en tendencia alcista clara, también chocando con una resistencia importante, que son los máximos previos. Hablamos de esa zona cercana a 2.100 puntos, a 2.100 dólares, y entraba dentro de lo normal que ahí pudiera tener un descanso o consolidación. Si rompiera ese nivel, pues el aspecto técnico sería muy positivo, ¿no? De cara a continuidad. En el muy largo plazo tiene una estructura de impulsos FIBO, siguiendo el método que explicamos en Bolsa General, hacia cerca de 2.700 dólares, ¿no? Entonces, la tendencia de fondo de muy largo plazo es positiva, es alcista. Lo normal es que esto sea una consolidación para seguir subiendo según las estructuras de precio que tiene pendientes, y solo pensaríamos en un cambio de tendencia radical si perdieran los mínimos del triple suelo que generó en septiembre del año pasado, que es la zona de 1.610. Esa es una zona de soporte ya no de corto, sino de medio-largo plazo muy importante. Y ahora a corto plazo, pues yo tendría la vista puesta en el primer soporte, que está en la media 200, no tiene por qué llegar ahí, pero digamos que mientras esté por encima de la media o que la media esté en fase ascendente, pues todas las correcciones parecen simplemente un descanso, ¿no? La media pasaría por 1.895 y luego tendría un soporte intermedio o importante, pero para corto plazo, en los 1.804. Así que el oro funcionando como un buen activo protector de la inflación, como suele ocurrir, y en caso de que, yo creo que en caso de que la FED vuelva a políticas ya más expansivas otra vez, que es lo que el mercado empieza a descontar. Es verdad que esta semana se empieza a hablar de que todavía podría quedar una subida en los próximos meses, una subida más de tipos, pero aún así el techo de subida de tipos está cercano. Si en vez de mantener los tipos se empiezan a bajar otra vez, esto probablemente sería una muy buena noticia para el oro, que además también podría servir para cobertura en caso de que se dé el escenario, que creo que no se va a dar, de falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, y seguramente pues si aparecen los nervios, franco suizo o oro especialmente pudieran destacar como activo refugio. Por mirar ahora sí, estamos mirando a lo que va a ser la apertura en Wall Street. Venimos de ese índice Nasdaq que contracorriente tiene ganancias semanales frente a lo que ha sido la tónica general, no llega al 1%. En el mes también se impone frente a todos, parece que dio una historia diferente, 5% de revalorización. ¿Y cuál es el movimiento que esperas a partir de ahora? Bueno, hemos detectado ya hace semanas, y lo veníamos comentando, que había habido cierta rotación sectorial. De hecho, este año lidera el Nasdaq con mucha diferencia. Tenemos al Dow Jones que no está subiendo este año. El Nasdaq está subiendo muy fuerte este año, creo que subidas del 20% aproximadamente. Entonces, ayer vimos casi una sesión radical,
pero que se apoyaba en lo que venimos viendo todo este año. Y es un mucho peor comportamiento de otros índices. Estamos viendo una temática en la que suben las big cap, las grandes acciones, y donde está haciéndolo mejor la tecnología, que lo hizo muy mal el año pasado, y este año las tecnológicas, especialmente grandes, lo están haciendo bien y empiezan a mejorar algo algunas tecnológicas también pequeñas. Especialmente ayer fue un festín en el sector semiconductores, por los resultados de Nvidia mucho mejor de lo que se esperaban, las previsiones espectaculares, no tanto los resultados, y en cambio tuvimos una sesión horrible en cuanto a amplitud de mercado. ¿Qué quiere decir? Que muchos sectores, muchos valores, la mayoría ayer bajaron, a pesar de la subida del Nasdaq. De hecho, el Russell 2000 bajó, que es un índice que está muy débil y que representa a un gran número de compañías, 2.000 acciones medianas pequeñas de Estados Unidos. Las microcaps no levantan cabeza. Podemos ver el índice Russell Microcap y está en cerca de mínimos, mientras que tenemos al Nasdaq 100, que aquí sí, aquí ha habido mejoría, ¿no? Igual que el Dow Jones el año pasado superó el máximo de verano, quebrando ya la tendencia bajista o confirmando el fin de la tendencia bajista. En el caso del Nasdaq se ha producido la semana pasada, porque ya no solo es la ruptura de la bajista o de la media 200, como hizo ya el S&P también, sino que se superó el máximo de verano. Con lo cual, hablar de tendencia bajista en el Nasdaq no tiene ya ningún sentido, como pasó en Europa el año pasado, y después de ahí tuvimos subidas espectaculares. No tiene por qué pasar lo mismo, pero a nivel técnico se ha roto la resistencia, esto hay que decirlo. Ningún analista técnico puede decir que esté bajista el Nasdaq, si no, no es analista técnico. Entonces, pues aquí lo que vemos es que se ha superado una resistencia. Sí que llega un pelín cansado, está ya lejos del soporte de la media, que sería un primer nivel, o sea que tampoco se puede descartar algún descanso o corrección de corto, pero la estructura de precios ha mejorado mucho. Parece que lo peor aquí ha pasado. Lo que no me gusta es la amplitud. Está dejando muy solo Wall Street al Nasdaq, ¿no? Entonces hay que fiarse menos o tener más cuidado. Ya lo decía la teoría de Dow de hace más de un siglo, que deben de confirmar los índices entre sí. Entonces tenemos a unos índices, según el tamaño de la acción, mucho más débiles los pequeños y mucho más grandes índices como el Nasdaq compuesto de grandes acciones. Así que veremos si mejora la amplitud, que yo creo que es el gran problema o la cuenta pendiente en Wall Street para pensar que lo peor ha pasado. Y soporte aquí tendríamos en la media, pasa por 12.300 y sobre todo el mínimo anterior, que ahora ya es importante, y mientras no lo pierda, pues tenemos tendencia alcista de corto plazo, 11.695. Así que mucha mejoría en el Nasdaq 100, pero claro, si vemos, y termino con este gráfico porque es muy revelador, si vemos el Russell 2000, pues vemos que él no se parece absolutamente nada. De aquí lo tenemos casi luchando por no perder los mínimos, ¿no? Mientras tenemos al Nasdaq 100 por encima de esos máximos de verano. Si el Russell 2000 superara la zona de máximos de verano, sí que ya con una probabilidad muy alta pensaríamos desde Bolsa General que lo peor ha pasado ya en Wall Street. Pues David Galán, director de Bolsa General, ha sido, como siempre, un placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Muchas gracias y feliz inversiones. Felices inversiones y